Muy buenas tardes y Dios bendiga en gran manera a cada uno. Bendiga también a nuestros hermanos que están conectados, también participando con nosotros de corazón, en espíritu y en realidad también, porque están en este momento cantando con nosotros, orando con nosotros y ahora están dispuestos a seguir escuchando la palabra en nuestra serie de lecciones, Cristianismo de la Vida Diaria. ¿Cuál es el nombre de nuestra lección número 2? ¿Cuál es el nombre de la lección actual que estamos tratando? Tome su cruz cada día. Bien, excelente. Y veíamos la semana pasada en las preguntas que esto tiene que ver con todo el sufrimiento, todas las aflicciones, todos los retos y desafíos que nos van a llevar al límite por servir a nuestro Dios, por hacerlo correcto, por hacerlo justo. Seremos tratados como delincuentes, seremos tratados como las peores personas, seremos tratados como si le estuviéramos haciendo daño a los demás y tuvieran que desquitarse con nosotros. Pero es que así trataron también a Jesús. Le mataron como al peor criminal de su época, habiendo él, como dijo en el momento de su arresto, yo les he enseñado, he hecho milagros delante de ustedes, he demostrado mi enseñanza que viene del Padre. ¿Por cuál de las buenas obras me apedreáis? Preguntó en una ocasión. No importaba que hubiera llevado una vida de fidelidad a Dios, que hubiera llevado una vida ejemplar. El mismo hecho de ser ejemplar, y en el caso de él perfectamente ejemplar, era un constante señalamiento a los pecados de otros. ¿Recuerdan cuando llevaron a aquella mujer sorprendida en adulterio? Él se pone a escribir en el suelo después de que les dijo algo, les desafió algo, y dice la Escritura que uno por uno, desde el menor hasta el mayor, se terminaron retirando. No soportaban eso. Cuando resucitó a Lázaro, para ellos fue también un problema. Cuando las multitudes se reunían al lado de él o alrededor de él y le consideraban el profeta, incluso el Mesías, eso no les gustaba al punto de que llegaron a odiarlo. Pero las mismas multitudes también, las mismas personas a las que había alimentado y le había enseñado, esas mismas personas luego le dieron la espalda. Esas mismas personas prefirieron su seguridad y sus propios discípulos, los más cercanos a él, le abandonaron en última instancia. Entonces, si esto ha sucedido con nuestro Señor, decíamos, hermanos, ¿cómo nosotros no vamos a tomar con orgullo, en el buen sentido de la palabra, con dignidad, con gozo, con regocijo espiritual, la cruz que nos toque llevar para poder ser fieles al Señor? ¿Será difícil? Por supuesto, hermano. Esta clase no se trata de usted no puede llorar, de que sus amigos le ataquen, de que su familia le dé la espalda, lo abandone, de que en su matrimonio la situación se vuelva cada día más complicada porque usted quiere actuar conforme a la fe, quiere defender la causa de Cristo, que tus compañeros también te miren mal, te tengan apartado, se burlen de ti. Es que esto, hermanos, nunca nos va a hacer, no es que usted va a ser tan espiritual que eso no le va a provocar dolor. Jesús, allá en Mateo, capítulo 23, mirando a la ciudad de Jerusalén, mirando a toda la ciudad, dice que empieza a llorar. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus pollitos, sus polluelos? Pero, ¿qué dice al final? No quisiste. Entonces, nuestra esposa, nuestro esposo, nuestro hijo, nuestra hija, nuestros parientes, nuestros amigos, nuestros vecinos, no van a querer. Muchas veces, la mayoría de las veces, no van a querer. Muchos son llamados y pocos los escogidos. ¿Y quiénes son los escogidos? ¿Alguien que está en una lista desde antes de la fundación del mundo? No, aquellos que con corazón bueno y recto aceptan la palabra y actúan conforme a la palabra. Pero ¿cuántos de esos
vamos a encontrar en nuestro día a día. Vamos a encontrar lo contrario. Y debido a eso, sufriremos no la persecución, por lo menos no ahora, que sufrieron los hermanos en los primeros siglos, pero sí todo tipo de ofensas, burlas, discriminaciones, pero no importa. Gozaos y alegraos. ¿Recuerdan cuál es ese pasaje? Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. ¿Dónde está eso? ¿Qué dicen las notas? ¿Qué dicen las notas? ¿Dónde está ese pasaje? Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así, de esa misma manera, persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Mateo 5, 10 al 12. Recuerde, cuando los apóstoles fueron perseguidos, fueron maltratados, fueron despreciados por las autoridades de su pueblo, dice que ellos salieron de allí gozosos, Hechos 5, 41. La cruz que llevaban no los desanimó. La cruz era sumamente pesada, incluso podía involucrar que ellos perdieran su vida. Iban a perder la vida en unos años. Algunos la iban a perder muy pronto. Esteban, Jacobo, pero a pesar de ello, lo que costara seguir a Cristo no importaba, porque ellos sentían que era motivo de alegría y no de tristeza. Ellos no estaban lamentándose, ellos no estaban sintiendo lástima de sí mismos. Ellos mucho menos estaban presentando excusas delante del Señor para servirle. Al contrario, dijeron, es mejor, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y le estaban hablando a hombres que le quitaban la vida a los que no les obedecían. Por lo tanto, querido hermano y hermana, permitamos que nuestros corazones aprendan a vivir en la alegría que nos enseña Dios, en el gozo que nos enseña Dios de saber. Recuerde, el gozo no es el golpe, eso no es lo que me da el gozo. El gozo no es el insulto, qué bueno que me hayan insultado, eso sí me da alegría que me insulten, o que me hayan abandonado, o que me den la espalda, o que me traten como alguien raro, diferente. No, eso no es lo que da gozo. Lo que da gozo es la causa de que las personas hagan eso. La causa es que yo estoy siendo fiel a mi Señor. Y que obviamente ponerme del lado de Él es ponerme, ¿qué dice Santiago 4? Si yo me pongo a favor de Dios, ¿qué pasa al mismo tiempo? Ahí el texto lo estoy leyendo al revés. Ya ven que a veces hago eso, ¿no? Si yo me constituyo amigo de Dios, automáticamente ¿qué me constituyo? Leyendo el texto al revés. La gente le da miedo cuando digo que leo al revés, porque dice que los que leen al revés son los de aquella secta de color negro. Pero esa es otra forma de leer al revés. Sino que el concepto aplica en ambas direcciones. Hay personas que prefieren irse al mundo. Al irse allá, dice Santiago, se constituyen enemigos de Dios. Pero es que entonces al revés es lo mismo. Nosotros estamos buscando la amistad de Dios. ¿Cómo se busca la amistad de Dios? Juan 14, 15. ¿Cómo se busca la amistad de Dios? ¿Cómo buscamos una relación con Dios? Juan 14, 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, como yo estoy buscando la amistad de Cristo, guardando sus mandamientos, eso va a molestar, eso va a incomodar, eso va a ofender. Y las personas van a reaccionar de acuerdo a cómo se sienten con nosotros, como digo, por simplemente actuar de manera distinta. Adicionalmente, hermanos, Santiago escribió de las aflicciones de esos profetas de los que habla Jesús. Dice, porque así les pasó a los profetas que fueron antes de vosotros. Y de cómo ellos proveyeron un ejemplo para que nosotros soportemos con valor, como dice el himno 118, con valor y fe. Para que soportemos con valor y fe las adversidades como hijos amados de Dios. Vamos a ver qué dijo Santiago. Ahora sí vamos a leer al derecho Santiago. Capítulo 5, versículos 10 y 11. Recordemos, yo sé que aquí varios se lo saben de memoria, pero puede leerlo directamente. Santiago, capítulo 5, versículos 10 y 11. Sobre todo el 11.
Pero leamos 10 y 11, por favor. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. ¿Cómo los consideramos, hermanos? A esos profetas que hablaron en nombre del Señor y que fueron asesinados, que fueron perseguidos, que fueron maltratados, que se burlaron de ellos, que sufrieron todo tipo de cosas. A uno lo lanzaron allá a una cisterna, un pozo. ¿Cómo los consideramos?, dice Santiago. Tenemos por bienaventurados a los que sufren, pero principalmente en el contexto, a los que sufren, mostrando la misma paciencia que los profetas. Recuerden el contexto de nuestra lección, porque estamos sufriendo por la causa de Dios, estamos sufriendo por ser fieles a Dios. ¿Se merecía Job todo lo que estaba viviendo? Job había estado actuando de una manera impía, como para ganarse el que le pasaran muchas cosas malas. Pues diríamos que no. Pero ¿por qué Job sufrió? ¿Qué provocó que Job sufriera? ¿Qué fue lo que despertó en Satanás el deseo de atacarle y de hacerle sufrir de todas las maneras posibles? ¿Qué fue lo que provocó eso en Satanás? Cuando Dios le dice: ¿acaso no has considerado a mi siervo Job, que es un hombre justo, es un hombre recto, es un hombre bueno? Es decir, ¿no has visto que él es fiel en todo para conmigo? ¿Qué te parece? Y hermanos, oír eso y pensar en eso a Satanás le molesta, le indigna. Así que automáticamente, de manera muy sutil, pide la oportunidad de ponerlo a prueba. Y lo hace, pero dice la Escritura que a pesar de ese primer envite de Satanás, no logró mover a Job de su fe. Por lo que dice el texto, y en todo esto Job no pecó, no comprometió su integridad, a pesar del sufrimiento. Entonces, nuevamente, ¿recuerdan? Nuevamente hay otra conversación con Dios y nuevamente Dios le recalca el carácter fiel de Job. Y allí es donde sale Satanás con aquel proverbio muy suyo, totalmente suyo: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Tócale la piel, tócalo a él mismo para que veas si no te maldice en tu cara. Y como sabemos, nuevamente entonces se le da la oportunidad a Satanás y Job termina enfermando de una manera terrible. Ya después de todo lo que había perdido, perdió su salud y sabemos que también para efectos prácticos perdió a su esposa también. No físicamente, pero todo esto, hermanos, se da porque era un hombre fiel. Entonces, él es uno de aquellos que tuvo que sufrir en la antigüedad por causa de ponerse a favor de Dios, por andar en el camino de Dios, por andar en el temor de Dios. Entonces, cuando a mí me pase lo mismo, yo me tengo que acordar de este pasaje de Santiago y debo acordarme de esas bellas historias con las que algunos hemos tenido el privilegio de crecer desde niños, cuando las maestras nos enseñaron esos primeros capítulos de la Biblia. Y ya otros que llegaron adultos a la iglesia también conocen estas historias a través de clases y sermones. Pero esas historias no están escritas simplemente para que las escuchemos, para entretenernos un rato. Hermanos, es para que saliendo de aquí, en la primera prueba que se presente en su camino, por actuar como buen cristiano, como buena cristiana, traigamos esos pasajes a nuestra memoria. Note que dice: hermanos míos, tomad como ejemplo, váyanse allá a la vida de esos profetas. ¿Acaso no los consideramos
Grandes hombres de Dios, por supuesto. Fieles servidores, por supuesto. Nosotros no los consideramos a ellos gente triste, desafortunados, perdedores, tontos, engañados, inadaptados, sin esperanza. No, dice Santiago, los tenemos o los consideramos como bienaventurados. O ¿cómo lo diríamos en nuestro español acá del día a día? Felices. Felices. Si eso que vivieron y eso que soportaron fue por la causa de Dios, bienaventurados fueron. Y bienaventurados son. Porque Apocalipsis 14:13 dice que sus obras siguen con ellos. Mire, hoy seguimos hablando de Job. Hoy seguimos hablando de Noé. Hoy seguimos hablando de Moisés. Hoy seguimos hablando de Abraham. Ellos ya han muerto. Ya han pasado literalmente a mejor vida. Y sus obras les van a acompañar para siempre. Su fe en medio de las pruebas. Hermanos, si nosotros logramos tener esta mentalidad fuerte, no va a haber nada que nos mueva del camino de Dios. No va a haber nada que nos estorbe en nuestro servicio a Dios. Porque no importa si quedamos como Jeremías, solos, sin convertir a nadie por más de 20 años de predicación. O si quedamos como Noé, que habrá predicado como mínimo 120 años, sin haber convertido a ninguno, excepto a los que ya eran fieles, porque ya les había enseñado e instruido como buen padre. Solo su familia. De allí el mundo entero a lo que era el mundo entero en ese momento no recibió su testimonio. Esa gente se burlaban de la predicación de Noé, se reían de su profecía, de sus predicciones. Era imposible que viniera eso que él estaba anunciando. Es más, seguían casándose y dándose en casamiento y haciendo todo tipo de fiesta. Bueno, eso vamos a encontrar también, hermanos. Y no nos hará llorar cuando eso nos pase en la familia, por supuesto. Cuando sea nuestra familia la que se burle de nosotros, se burle de nuestra fe, cuestione nuestra fe, trate de poner la prueba como Satanás. Sí, porque lo hacen a veces. Compañeros de trabajo, familiares, cónyuge, aparentemente se levantan con la agenda de voy a poner a prueba hoy su fe para demostrar que él no es un buen cristiano, para demostrar que ella no es una buena cristiana. Voy a sacarlo o sacarla de sus casillas, voy a amargarle su vida, voy a llevarlo a un punto en el que explote. Pareciera que se levantaran con una agenda peor que la 2030, si es que hay una peor que esa. Pero debemos estar preparados para cuando eso venga, porque ya el Señor nos ha advertido que incluso la oposición vendrá de los más cercanos, como ya lo hemos mencionado. Pero, hermanos, ¿qué eran estas personas? ¿Qué eran? ¿Derrotados? ¿Olvidados? ¿Fracasados? Como quiere pintarlos el mundo. No, hermanos, no los vemos así. Los vemos como valientes campeones. Los vemos como ganadores espirituales. Los vemos como héroes de la fe. Los vemos como hombres exitosos de Dios. Pero lo que ellos lograron, nosotros también lo podemos lograr, porque estamos con el mismo Dios. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Y dijo que estará con nosotros hasta que las cosas se pongan difíciles. ¿Así? Como aquella historia del hombre que iba subiendo la velocidad en una autopista y de pronto subió a 220 hasta que ya no pudo subir más porque hasta allí llegó. Pero él se había encomendado a Dios, así que dice que luego le reclama. Y según la historia, él le dice, no, yo desde que pasaste de 120 me bajé. No, ese no es nuestro Dios. Ese es el Dios del mundo que piensa, Dios va a estar conmigo hasta este punto, pero quién sabe si luego a partir de allí. Nosotros no tenemos ese tipo de Dios. Tenemos un Dios, bueno, no viole tampoco las leyes del tránsito, porque recuerde que eso es muy metafórico, pero
No va a haber un punto en el que Dios diga, esto se puso muy serio, este problema es demasiado grande. No, hombre, enfermedad terminal, yo ahí con eso sí no. No, hermanos, no habrá una situación que se presente en nuestra vida en la que no tengamos a nuestra roca, el castillo nuestro, el refugio nuestro. Entonces, ¿por qué no poder soportar pacientemente y que puedan decir de nosotros también que somos conquistadores, victoriosos, vencedores? Este es el porqué. La cruz que llevamos será amarga, sí, desde la perspectiva humana, desde el aspecto de esta vida terrenal, pero también, como decíamos al principio de este último punto, será dulce, debido a que Dios estará con nosotros en cada paso. La dulzura de la victoria pesará más que cualquier amargura que podamos probar debido al sufrimiento en nuestra fe. Aquí está nuestro hermano que está iniciando sus pasos en la fe. Y qué bueno, porque es bueno saber desde el primer día, desde los primeros días o años, saber a qué nos vamos a enfrentar. Vamos a ser desafiados. Se van a burlar de nosotros, nos van a cuestionar, van a tratar de sembrarnos la duda o hacernos sentir vergüenza. Pero si nos mantenemos firmes, Dios estará con nosotros. Así que miremos más allá de la cruz a la corona reluciente que nos espera. Dios lo prometió y Dios no miente, ni quiere hacerlo. No puede mentir, ni quiere hacerlo. Él es todo bondad. Y haya en nosotros, hermanos, ese gozo, esa alegría, esa determinación que tenían los profetas. No importa hasta dónde tenga que llegar, cumpliré mi encargo. Ay de mí, dijo el apóstol Pablo, si no anunciare el Evangelio. En este caso, dentro del tema que estamos tratando, ay de mí, si yo digo esta cruz me pesa mucho, esto es muy difícil, mejor la voy a dejar a un lado porque no pude. No, hermanos, no somos de eso. Finalmente, la recompensa de llevar la cruz. ¿Recuerdan la frase que hemos venido enfatizando? Sin cruz, ¿qué no hay? Sin cruz no hay corona. Esa corona es una recompensa que nos espera al final del camino. Pero mientras llegamos allá, hay otra cosa. Hay otra cosa. No solamente Dios nos promete, mira, si soportas el sufrimiento, si eres fiel hasta el final, te voy a dar la corona de la vida. Esa de la que hablaba Pablo, ¿en qué carta? ¿Qué dicen las notas? ¿Qué dicen las notas? Que me espera corona, ya he peleado la buena batalla, he guardado la fe, he acabado la carrera. Segunda de Timoteo 4, 6 al 8. Y el que dice, el que persevere, el que persevere hasta el fin, ese es Mateo 24. Dice que al que sea fiel hasta la muerte le dará la corona de la vida. ¿Eso está en qué libro? Apocalipsis, capítulo 2, versículo 10. Bien, ahora, esa recompensa está allá al final. Pero nuestro Dios es tan maravilloso que dice que no solamente es enfrentar el sufrimiento para recibir la corona, sino que enfrentando el sufrimiento, Él nos está perfeccionando durante el proceso. Nos está haciendo más fuertes, nos está haciendo más espirituales, a que valoremos más las cosas del cielo que las cosas de esta vida. Cada desilusión, cada adversidad, cada cosa, hermanos, que nos provoca aflicción, nos recuerda. Himno 128, hoy vine con la misma cuestión. Ando así medio himnólogo hace varios días. Himnológico voy a decir, himnólogos son otros, himnológico. 128, ¿qué dice ese himno? Himnos y cánticos espirituales, número 128. Me está haciendo falta el hermano Juan que anda por Tobálico, pero el hermano José puede acordarse. 128, himno 128. Del himnario viejo le llamamos. Este mundo no es mi hogar. Entonces, ese que perfecciona su poder en ¿qué cosa? Segunda de Corintios, capítulo 12. Ese que perfecciona su poder en ¿qué?
en la debilidad, también utiliza la oportunidad que vive el cristiano de enfrentar el sufrimiento y vencerlo, sobreponerse a él para perfeccionar al cristiano. Ese que pasa por todo eso, como allá otra vez en Apocalipsis dice, estos que ves aquí son los que han pasado por la gran tribulación y han lavado sus ropas, las han emblanquecido y ahora pueden estar con el Cordero. ¿No es eso lo que nosotros queremos, hermanos? Pero ellos pasaron por un sufrimiento que nosotros no hay forma de que podamos decir que a esta altura lo hemos vivido de ninguna manera. No hay comparación. Pero note que queremos la misma corona que aquel a quien le prendieron fuego por su fe. Queremos la misma corona. Queremos la misma corona que aquellos que crucificaron. Queremos la misma corona que aquellos que fueron muertos por animales, por aceite hirviendo, decapitados como algún apóstol. Queremos la misma corona que ellos. Pero como pregunto siempre, ¿estamos dispuestos a pagar el precio? Si nosotros estamos hoy como iglesia aquí, fue porque esos cristianos estuvieron dispuestos a derramar su vida hasta la muerte. No solo nuestro Señor murió en la cruz por nosotros, es que cada uno de estos cristianos que se mantuvo fiel hasta la muerte, hermanos, hizo posible que el Evangelio llegara hasta nosotros. ¿No es un ejemplo que nos inspira? Si hoy se desatara una situación así, todo aquel que diera su vida por la causa del Señor, no sería, como dijo algún historiador, la sangre de los mártires es como el abono. Mientras matas más cristianos, pareciera que se reproducen más. Bueno, así debería ser si somos ejemplo, pase lo que pase en nuestras vidas ante el Señor. Si Jesús fue perfeccionado por medio del sufrimiento, y así lo dice la Biblia, ¿cuánto más nosotros? Vamos a leer Hebreos, capítulo 2, versículo 10, por favor. Hebreos 2:10, un hermano, y otro hermano o hermana, Santiago 1:2 al 4. Primero Hebreos 2:10 y luego Santiago 1:2 al 4. ¿Quién nos ayuda con Santiago, por favor? Con Hebreos, por favor, 2:10. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas existen, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionasen por aflicciones al autor de la salvación de ellos. ¿Ve? ¿Cómo nosotros no vamos a querer ser partícipe de los sufrimientos por la causa de Dios? Si nuestro Señor fue perfeccionado, dice, por o mediante las aflicciones. Después de haber pasado todo lo que tuvo que pasar, pudo decir, consumado es. Juan 19:30. Y solo cuando nosotros pongamos en evidencia nuestra fe ante cualquier circunstancia, podremos decir que hemos cumplido con el Señor en todo. ¿Qué dice Santiago 1:2 al 4? Dice que vamos a ser perfectos. El sufrimiento va a producir en nosotros la paciencia porque vamos a tener que crecer en esa capacidad. Pero esa capacidad, de una vez desarrollada, nos va a llevar a ser, dice, perfectos y cabales. Es decir, nos va a llevar a ser todo lo que Dios quiere que nosotros seamos.
Si el cristianismo toda la vida fuera comodidad, tranquilidad, pasaría lo que ya hemos visto, que estaba pasando con los reyes. Dice que como leímos, cuando le dio paz por todas partes, pues David dice, oye, voy a hacer esto. Porque la mente ociosa es, como dice la gente, ¿conocen ese dicho? La mente ociosa es taller del diablo, gracias. Entonces trate de no estar ocioso, trate de estar ocupado en lo bueno. Si Dios nos dejara, hermanos, sin ningún tipo de sufrimiento, no seríamos personas perfectas, cabales, maduras. No llegaríamos a hacerlo. Seríamos como niños mimados, sobreprotegidos. Imagínense a un niño encerrado totalmente, sin contacto con el exterior, para supuestamente guardarlo de todo peligro, de toda mala influencia. Pero ese niño crece con naturalidad, crece saludable, se desarrolla correctamente. No, se atrofia. De muchas maneras, ese niño va a ser una persona inútil para la sociedad, para la vida. No podrá ni defenderse a sí mismo. La naturaleza lo entiende. La naturaleza toma al pichón, al polluelo y lo lanza. Tiene que aprender a volar. Las primeras veces probablemente el aterrizaje será muy duro, pero eso nos fortalece. Mire los huevos como Dios en su sabiduría, los huevos en los que están esas crías, tienen una fortaleza tal cual que se puede romper, pero no tan fácil. Incluso respetando ciertas leyes de la física o ciertas leyes naturales que ha descubierto la física, usted puede colocar sobre un huevo un peso increíble que usted no se imagina, sin romperlo. Sabiduría de Dios. Pero es lo suficientemente fuerte y lo suficientemente frágil como para que en el momento que se necesite, la cría que esté allí pueda romperlo. Y la ciencia ha comprobado que ese esfuerzo por romper la cáscara también ayuda al pichón o al polluelo en su desarrollo. Es una de las primeras cosas que le va a ayudar en su desarrollo. Hermanos, Pablo lo diría de otra manera, 1 Corintios 10:13, no nos ha sobrevenido ninguna tentación o prueba que no sea humana. Y con cada prueba que nos llega, Dios también nos da la puerta de salida. Sí, podemos sentirnos como el polluelo ahí, abre sus ojos y se ve encerrado y tiene la necesidad imperiosa de salir y tiene que luchar, y seguro será difícil, pero una vez lo logra, ese esfuerzo lo hace mejor. Es lo mismo con nosotros. Cada día, cada hora, somos desafiados en nuestra fe. Pero si logramos pasar el desafío exitosamente a favor de la causa de Dios, seremos mejores, hermanos. Seremos partícipes de Cristo, como dice Filipenses capítulo 3, versículo 10. Solo anótelo allí, por favor. Nuestros hermanos del primer siglo y más allá llevaron una cruz de tribulación. Les citaba Apocalipsis 7:14. Estos son los que han pasado la gran tribulación. Puede anotar ese pasaje también. Ese fue evidentemente un periodo horrible de severas torturas. Para algunos que fueron incluso decapitados, como dice Apocalipsis capítulo 20, versículo 4. Y para otros que murieron más lentamente en la hoguera, de una forma sumamente cruel. El cielo, entonces, es la más grande recompensa. Recuerden, no hay sufrimiento que se pueda comparar jamás con nuestra recompensa. Jamás. El Señor ha dado absoluta garantía a aquellos que sufren por su nombre, que sufren por ser fieles, por hacer lo correcto, por defender la verdad. Él les promete consuelo en el cielo. Y su promesa está basada en una inquebrantable fidelidad. Dios
es fiel, incluso si nosotros somos infieles. Él es el que nunca falla. Apocalipsis capítulo 19, versículos 6 al 10, ¿qué dice? Por favor. Apocalipsis 19, 6 al 10. Aguas, como la voz de grandes truenos, que decía: aleluya, el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegremos y tenemos de gloria, porque ha llegado la boda del Cordero. Sus esposas se han preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Qué inspirador, hermanos. Es más fácil llevar la cruz siendo consciente de todo esto. El duro sufrimiento será reemplazado por la gloria más grande junto a nuestro Salvador. El Señor recompensará a cada soldado con una corona final cumplido su tiempo de servicio. Recuerde, 2 de Timoteo 4, 6 al 8, la corona de la vida. Y en Apocalipsis 2:10, hay que ser fiel hasta la muerte, es decir, en los dos sentidos, hasta que nos llegue la muerte o incluso si nos mataran por ello. En conclusión, alguien dijo en una ocasión: si usted quiere ir a la luna, ¿recuerdan el dicho la semana pasada? Siga a los astronautas. Si usted quiere ir a lo más recóndito del mar, siga a los marineros. Pero si usted quiere ir al cielo, ¿a quién debe seguir? Siga al que llevaba la cruz. Sígalo tomando su cruz. Tome su cruz y llévela cada día. Y no la lleve con quejas, no la lleve con dudas e incertidumbre. Llévela con gozo, sabiendo lo que nos espera de parte de nuestro gran e infinito en bondad Dios. Que el Señor nos siga bendiciendo.